Buenas tardes, voy a hacer una pequeña introducción al tema de la hipoteca. El derecho real de hipoteca es un derecho real de garantía. Esto significa, lo he dicho ya varias veces en clase, que es lo que yo ilustro para que se os quede en la cabeza, que es un nubarrón que pesa sobre un bien inmueble. El derecho real de garantía hipoteca es un derecho real que recae sobre un bien inmueble. Si fuera sobre bien mueble lo llamaríamos prenda o hipoteca mobiliaria. El derecho real de hipoteca es un derecho esencialmente accesorio, es decir, es una de las características ineludibles, esenciales, y es naturalmente indivisible, es decir, que podría, por pacto, cambiarse esa naturaleza indivisible. Sobre bienes inmuebles y sobre derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, podríamos hipotecar también un derecho real de usufructo que recaiga sobre un bien inmueble, siempre que estos derechos reales sean enajenables y se puede hipotecar aquello que incluso previamente esté hipotecado. Todo esto va a exceder de una mera introducción, así que me voy a centrar en lo esencial. Que el derecho real de hipoteca sea un derecho accesorio significa que acompaña siempre a algo principal y en concreto es una obligación de pago que queda garantizada con el derecho real de garantía. Si no hay una obligación de pago, si no hay un derecho de crédito, un derecho subjetivo de crédito a favor de un tercero acreedor, no hay hipoteca. Con la hipoteca lo que tratamos es de garantizar el pago de una deuda, el pago de una obligación principal o el cumplimiento de una obligación principal. Cuando me refiero a esto os digo, imaginad que voy a BBVA y le digo, por favor BBVA, necesito 200.000 euros para comprarme una casa. Y BBVA me dirá, a ver, enséñame la nómina. Bien, mi nómina es de 1.000 euros. Buah, Alicia, sí, y la hipoteca que tienes que pagar, la cuota hipotecaria, para decirlo con propiedad, la cuota del préstamo hipotecario es de 900 euros, es bastante improbable que vayas a pagarme. Entonces, ¿qué garantías me das para asegurar que voy a recibir los 200.000 euros de vuelta? Es decir, que vas a cumplir con tu obligación de pago, de devolver el préstamo. Y yo le voy a decir, BBVA, mira, para el caso de que yo no pague, mi padre, el señor Félix Agüero, le va a devolver a usted todo el dinero. Eso, chicos, es un fiador, es una garantía personal. ¿Personal por qué? Porque es una persona. ¿Vale? Esta garantía no es del todo fiable porque mi padre puede devenir insolvente y además pues puede pasar lo peor y es que fallezca y entonces ya no va a devolver esa o no va a actuar como fiador. Por lo tanto, BBVA me dirá, Alicia, eso no es suficiente, más. ¿Con qué más me garantizas? Y yo le diré, con la casa. Para el caso de que yo no te devuelva los 200.000 euros, te quedas con la casa. Y no literalmente que te quedes con la casa. Te doy la posibilidad, te doy un derecho real, es decir, directo sobre la cosa y oponible frente a todos, de que para el caso de que yo no pague, tú puedas iniciar un proceso de ejecución hipotecaria que tenéis regulado en la ley de enjuiciamiento civil, el bien inmueble. Es decir, que se venda en pública subasta, esto es lo que se llama el ius distrahendi o derecho de realización del valor. BBVA tiene derecho a que para el caso de que yo no pague, se venda en pública subasta el inmueble que yo le he dado en garantía hipotecaria y con ese dinero, con lo que obtenga de esa ejecución hipotecaria, de esa venta pública en pública subasta, destinarlo a la amortización del dinero que yo no he pagado. Por lo tanto, que la hipoteca sea esencialmente, es decir, de todas, de necesidad accesoria, significa que siempre está garantizando una obligación principal. En el caso que yo os he puesto es el préstamo de BBVA. Si no hay préstamo, no hay hipoteca, no hay nada que garantizar. Eso significa que la hipoteca se va a extinguir como consecuencia de la extinción del préstamo subyacente o de la obligación de pago subyacente que yo haya garantizado. Ejemplo, al día siguiente de pedir el préstamo hipotecario a BBVA, tengo la fortuna de que me toca la lotería. Por lo tanto, yo voy a BBVA muy diligentemente y le digo, toma BBVA tus 200.000 euros. Le pago los 200.000 euros y como consecuencia del pago, la hipoteca se extingue. La hipoteca se extingue porque notad, chicos,
que ya no va a haber una obligación que yo incumpla. Incluso, profundizaré más sobre ello, ¿vale? Pero incluso cuando yo no vaya al registro de la propiedad a cancelar la hipoteca, a inscribir la cancelación de la hipoteca, ya BBVA no tiene ningún derecho de realizar el valor de mi inmueble, de ejecutar mi inmueble, de vender en pública subasta mi casa para obtener el precio en caso de que yo no incumpla, porque ya he cumplido, porque ya no hay préstamo, lo he pagado, se acabó. Lo mismo sucede cuando se declara la nulidad del préstamo. Imaginad que declaran mi préstamo usurario, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Represión de la Usura de 1908, la Ley Azcárate. Y me dicen, oye, te han puesto unos intereses remuneratorios altísimos, carísimos. Esto lo tenéis que haber visto en obligaciones y contratos. Por lo tanto, como esta Ley de Represión de la Usura sanciona un abuso inmoral, y pensad que antes del Código Penal de 1995, esta Ley de Represión de la Usura también tenía una sanción penal, es decir, era un delito imponer intereses usurarios o leoninos abusando de forma inmoral de la situación de necesidad de la gente. Pues bien, si los intereses que me hubieran puesto fueran desproporcionadísimos, elevados, según la Ley de Represión de la Usura, en el artículo 3, se produce la nulidad del contrato de préstamo. La nulidad radical. Desde entonces, con efectos ex tunc, nunca existió ese contrato de préstamo. Si el préstamo es usurario, pues como no ha existido el préstamo, tampoco los accesorios que lleve, y entre ellos la hipoteca. Es decir, la nulidad del préstamo comporta la nulidad de la hipoteca, la inexistencia de la hipoteca. Y si lo pensáis, es pura lógica. Si ha desaparecido la obligación subyacente, el préstamo, lo que garantiza ese préstamo también por necesidad desaparece, igual que sucedía con el préstamo, ¿vale? Con el caso en el que pago. Por lo tanto, la hipoteca es un derecho real esencialmente accesorio, es el bolso de un préstamo, dicho de forma coloquial entre nosotros, ¿vale? Es un accesorio de una obligación principal. Lo que le pase a la obligación principal le pasa a la hipoteca. Extinguida la obligación principal, por nulidad, por pago, por confusión, se extingue la hipoteca. ¿Cuál es la facultad que da este derecho real a su titular? Decimos que el derecho de usufructo permite a su titular usar y disfrutar una cosa y lo puede oponer erga omnes, que esa es la particularidad de los derechos reales. Bien, pues las facultades que confiere el derecho real de hipoteca a su titular es la facultad de vender en pública subasta mediante el procedimiento que se llama proceso ejecutivo, realizar el valor en pública subasta de un bien inmueble para el caso de que no se cumpla una obligación principal, una obligación subyacente. Esto es lo que se llama el ius distrahendi y esto es oponible frente a todos. Además, como este nubarrón no se ve porque el derecho real de hipoteca no faculta realizar posesión del bien inmueble, como veis, lo que faculta al titular es a vender el bien inmueble en pública subasta para que con el dinero que se obtenga pueda saldar la deuda que no le ha pagado el deudor y que estaba garantizada con ese bien inmueble, pues para dar publicidad a su constitución se exige que se inscriba en el registro de la propiedad. Por lo tanto, en el derecho real de hipoteca, la inscripción es constitutiva. Si no está inscrito en el registro de la propiedad, no nace el derecho real de la hipoteca. Y hecha esta mini introducción de lo que es el derecho real de garantía hipoteca, tengo que decir que es muy frecuente que hablemos sin propiedad de hipoteca para referirnos al préstamo subyacente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de hipoteca como derecho real, estamos hablando de esa facultad que se da al acreedor hipotecario de ejecutar el bien inmueble. Le damos una potestad, una facultad directa sobre el bien inmueble oponible frente a todos, porque consta en el registro de la propiedad y mientras siga vigente la deuda y no se cancele en el registro de la propiedad, la facultad de ejecutar el bien inmueble sigue existiendo, incluso cuando hayamos vendido el bien a un tercero. Pero sobre esto entraremos en clase, aunque ya lo he comentado varias veces allí.
Pues bien, usualmente hablamos sin rigor o sin propiedad de hipoteca cuando nos referimos en realidad al préstamo subyacente. Habréis oído decir, no podía pagar la hipoteca y le echaron de la casa, ejecutaron la casa, lo de la plataforma de afectados por la hipoteca y todas estas cosas. La hipoteca no se paga o no se paga o no se paga. Lo que se paga o no se paga es el préstamo. Ese préstamo que cuenta con una garantía hipotecaria, con un derecho real de garantía a favor del acreedor, del que concede el préstamo, del prestamista, lo podemos llamar préstamo hipotecario. Pero el préstamo es una obligación personal, es un derecho de crédito, es un contrato, a diferencia de los derechos reales. Bien, en el seno de estos contratos de préstamo que pueden comportar la pérdida de la vivienda para su deudor, y esto cogerlo con pinzas porque puede ser que alguien hipoteque la causa o un bien inmueble, aunque no sea una vivienda, de otra persona, por ejemplo, que mi padre dé en garantía su casa en garantía de un préstamo que he recibido yo, es decir, sería un hipotecante no deudor, pero lo veremos en clase, esto es solo una mínima introducción. Pues bien, en estos préstamos hipotecarios que permiten o pueden acabar con la pérdida de un bien inmueble, se han introducido históricamente cláusulas abusivas. Tenemos que remontarnos a 2008. En 2008 explota la burbuja inmobiliaria y la gente empieza a no poder pagar los préstamos. Vivimos una crisis galopante financiera, la gente pierde los empleos, pierden inversiones, etc. El Euribor estaba disparado hasta marzo de 2009, como está sucediendo ahora por lo demás, y dejan de pagar. Y empieza a verse la parte práctica del derecho de hipoteca. Los bancos empiezan a ejecutar las casas. Empiezan a ejecutar los bienes inmuebles. Y esto nos duele en las extrañas, nace el movimiento del 11M, la plataforma afectada por la hipoteca y todo eso, porque nos da mucha pena, como es natural, ver a gente perder sus inmuebles y que no tengan dónde vivir. En consecuencia, el gobierno empieza a aprobar reales decretos ley en los que paraliza los desahucios, en los que permite que la gente se quede en concepto de arrendatarios o que realice una dación en pago del inmueble. Todo eso lo tenéis en el vídeo que tengo de la protección de los consumidores o de los deudores hipotecarios. Además, la Unión Europea aprueba una directiva de contratos de crédito inmobiliario, ves que no dice hipotecario sino inmobiliario, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles ahora, para regular las cláusulas y condiciones que se establecen en este tipo de contratos y tratar de proteger a los deudores de este tipo de préstamos. En España, como consecuencia de la crisis financiera, del movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca, entre otros, se empieza a intentar paralizar las ejecuciones hipotecarias por todas las vías posibles. Y una de las vías que más éxito tuvo fue la solicitud de declaración de abusividad de las cláusulas contractuales. Dos fueron principalmente las cláusulas que fueron atacadas y entre ellas fue la cláusula suelo y la cláusula de vencimiento anticipado. Además, en el caso ACIS se presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se cuestionaba si nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, ese en el que el banco puede vender el bien inmueble de una persona que no paga su préstamo, si este procedimiento era conforme al derecho de la Unión Europea, toda vez que en la Unión Europea hay una directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas que protege solo a consumidores, en el que se establece que no vincularán a los consumidores las cláusulas abusivas, aquellas que creen un desequilibrio importante entre las obligaciones y derechos de las partes en perjuicio del consumidor y de forma contraria a la buena fe, y que los Estados miembros promoverán una buena protección eficaz de los consumidores frente a estas cláusulas. Pues bien, en aquel caso se pregunta, ¿es conforme al derecho de la Unión Europea a nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria que no permite al consumidor oponer la existencia de cláusulas abusivas? Esto está en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo no. Ese ordenamiento no es conforme porque no le da la facultad a los consumidores de oponer o de decir que se paralice el procedimiento de ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas en su título. Antes de esta sentencia solamente se podía oponer uno a que le desahuciaran de la casa y se vendiera en pública subasta en pago de la deuda si
demostraba que había pagado, etcétera. Cosas límite absolutamente. Entonces el Tribunal de la Unión Europea dijo, perdonad, tenéis que introducir como forma de oposición a la ejecución la existencia de cláusulas abusivas que afecten al título. ¿Y qué cláusulas afectan al procedimiento de ejecución hipotecaria? Pues la determinación de la cantidad debida, es decir, intereses moratorios, la cláusula suelo. Si eliminamos la cláusula suelo por ser abusiva o eliminamos los intereses moratorios que me han cobrado por ser abusivos, eso significa que la cantidad por la que me están ejecutando, es decir, la cantidad debida, la cantidad que me piden que pague, es menos de la que ellos dicen y por lo tanto el proceso de ejecución hipotecaria no está bien porque no me están reclamando lo que deben. Debo menos dinero porque la cláusula de intereses moratorios que me han puesto del 24%, del 30% es nula por abusiva y por lo tanto debo 0 patatero, así que debo menos. Y otra de las cláusulas clave que afectan a la ejecución es la de vencimiento anticipado. La de vencimiento anticipado es una cláusula que dice, para el caso de que no pagues en alguno de los vencimientos parciales, se declara vencido, acelerado el préstamo hipotecario de forma que mañana mismo lo debes todo. Antes el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil decía que se podía vencer el préstamo por el impago de cualquier parte de capital o intereses. Es decir, por el incumplimiento de una cuota o menos por haber dejado de pagar un solo euro. Si tú dejabas de pagar un solo euro, si tenías un préstamo hipotecario a 40 años, es decir, a 480 cuotas, significa que si dejabas de pagar una de las cuotas, tu vencimiento, es decir, el momento en el que debías todo el capital, los 200.000 euros, ya no era dentro de 40 años, dentro de 480 cuotas, sino ya inminentemente en el momento en el que hayas dejado de pagar una cuota. Se te viene y se te acumula toda la deuda y el banco te dice, oye, me debes ya los 200.000 euros porque no me has pagado la cuota de este mes. Y tú dices, ostras, si yo no podía pagar una cuota de 500 euros, ¿cómo voy a poder pagar los 200.000 euros juntos? Entonces es cuando se produce la ejecución hipotecaria. Pues bien, para poder iniciar el proceso de ejecución hipotecaria tenía que haberse vencido anticipadamente el préstamo. Pues de nuevo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró abusivas estas cláusulas de vencimiento anticipado por incumplimiento de una sola parte de capital, incluso cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil lo reconocía así, es decir, que legalmente lo teníamos así establecido. ¿Por qué? Porque dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no se prueba que exista un incumplimiento grave y esencial por parte del consumidor que permita al acreedor adoptar una resolución contractual como es el vencimiento anticipado, una decisión tan grave como proceder ya a la ejecución hipotecaria y declarar que le debe todas las cantidades. Es decir, que la resolución y el vencimiento anticipado no más que una resolución del contrato solamente se puede producir cuando haya un incumplimiento grave. Al no ser grave el incumplimiento de una parte de capital, poned por caso 1 euro respecto de 200.000 euros, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esto era abusivo. Reformamos esto y decimos en la Ley 1/2013 que se podrá proceder al vencimiento anticipado por el impago de 3 cuotas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que esto tampoco es esencial. Y bueno, llegamos a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario sobre la protección de los deudores hipotecarios y se regula que el vencimiento anticipado, para que sea esencial y pueda producirse, tendrá que ser de un 3%, un impago de un 3% del capital prestado o 12 cuotas consecutivas o no, si se produce en la primera mitad de la vida del préstamo el incumplimiento, es decir, tienes que haber dejado de pagar al menos durante un año para que te puedan ejecutar el bien inmueble, o si se produce en la segunda mitad de la vida del préstamo, por ejemplo, si el préstamo era a 40 años, si se produce a partir del año 21, el impago tiene que ser superior del 7% de capital prestado o de 15 cuotas. Además, también se modifica la regla de los intereses moratorios y se dice que
el interés moratorio no podrá ser superior al interés remuneratorio más 3 puntos porcentuales. Y es completamente imperativo. A partir del 16 de junio de 2019, que entró en vigor la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario 5/2019, ese es el tipo de interés que resulta de aplicación a los créditos que estén en su ámbito de aplicación, que son aquellos créditos garantizados, en nuestro caso que estamos en hipoteca, garantizados con bien inmueble, en el que el prestatario sea una persona física. Lo más curioso del caso es que la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, por lo que respecta a la nueva regulación del vencimiento anticipado, en su disposición transitoria dijo que estas reglas de vencimiento anticipado del 12 y 15 cuotas no resultaba de aplicación a los préstamos que ya estuvieran vencidos. Es decir, a los préstamos que estaban suspendidos, cuyos pleitos de ejecución hipotecaria estaban suspendidos a la espera de ver si la ley les resultaría de aplicación, así como los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así pues, según la disposición transitoria, este límite resulta de aplicación a todos los préstamos anteriores a la entrada en vigor de la ley que no estuvieran ya vencidos, es decir, que estuvieran en situación de pago. Por lo tanto, los que estaban esperando ser resueltos judicialmente no les resultaba de aplicación. La consecuencia de ello, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia del 26 de marzo de 2019, es que declarada la cláusula nula del contrato de la cláusula de vencimiento anticipado, al no ser una cláusula esencial del contrato, no comporta la nulidad del contrato de préstamo, de forma que se tiene que expulsar, aplica la regla general de la nulidad de las cláusulas abusivas, que es la nulidad parcial, se tiene que eliminar esa cláusula. Si se elimina esa cláusula, significa que no se puede iniciar el proceso de ejecución hipotecaria porque no concurre el requisito del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, pues nuestro Tribunal Supremo no puede tolerar esto y se inventa lo siguiente. En sentencia de septiembre de 2019, después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, en realidad la cláusula de vencimiento anticipado sí es un elemento esencial, porque si no, el prestamista nunca hubiera dado el dinero. Nosotros ya sabemos que esto no tiene nada que ver con las razones que uno aporta a la causa del contrato. El objeto y los elementos esenciales del contrato son elemento, objeto y causa. Y la causa, el vencimiento anticipado, no es ninguno de estos elementos esenciales. Pero bueno, por lo tanto dice, la cláusula de vencimiento anticipado sí que es esencial, así que hay que, una vez eliminada, provoca la nulidad del contrato. Como la nulidad del contrato perjudica al consumidor, porque si quitamos esa cláusula, el contrato es nulo y debe todo al día siguiente, lo que entre nosotros ya pasa, si con la cláusula de vencimiento anticipado, si está siendo ejecutado, ya lo debe todo. Pero bueno, vale. Pues bien, como esto perjudica al consumidor, pues entonces hay que integrar con una norma de derecho imperativo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no permite integrar con algo que no sea norma de derecho imperativo. Por eso la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario se hace con carácter imperativo. Y dice el Tribunal Supremo: por lo tanto, para evitar ese perjuicio que supone al consumidor el hecho de que se quede su contrato sin una cláusula de vencimiento anticipado, que es una mentira absoluta, porque si le perjudicara al consumidor eso, que se declarara la nulidad del préstamo por la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, no la alegaría. Aparte de que no comporta la nulidad. Bueno, pues bien, dice: entonces integramos con la regla del artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, lo de los 12-15 cuotas, a todos los contratos que estaban suspendidos. Y así integramos y salvamos la nulidad que tanto afectaría a los consumidores. Es decir, se salta a la torera la disposición transitoria de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, accede el legislador con la única finalidad de que estos bancos sí que puedan ejecutar las hipotecas cuando hayan pasado 12 o 15 cuotas que probablemente ya habrían transcurrido en aquel momento. Y además dice que se puede iniciar un nuevo procedimiento de ejecución hipotecaria. Bueno, esa sentencia es una barbaridad jurídica
Pero bueno, pues así se ha hecho y ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas y así se las hemos contado que decía el periodista. Y por otra parte, en relación con otras cláusulas, como puede ser la de intereses moratorios, la sentencia de 3 de junio de 2016 resulta de aplicación o establece que los intereses moratorios que superen en 2 puntos porcentuales al interés remuneratorio es abusivo. Esta regla ya estaba en la sentencia de 22 de abril de 2015, pero esa era para préstamos personales, y esta que os digo de 3 de junio de 2016 aplica ese mismo criterio a los préstamos hipotecarios. El interés remuneratorio tenéis que pensar que usualmente en los préstamos hipotecarios puede ser o variable o fijo. Fijo, por ejemplo, el tipo es del 2%. Todos los meses pagas un 2% de interés. A interés variable, usualmente vinculado al Euribor. El Euribor más el 1%. Bien, para hacer el ejemplo más fácil, vamos a tomar un tipo fijo. Si el tipo fijo es del 2%, significa que el interés moratorio que sea superior al 4%, el remuneratorio más 2 puntos porcentuales, 2 más 2, sería abusivo. Por lo tanto, todos los intereses remuneratorios de los préstamos previos a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario han sido declarados y son, aunque no hayan sido declarados, abusivos, porque en todas las escrituras se pactaban intereses de alrededor del 29%. Bien. De nuevo, el Tribunal Supremo, que da una de cal y otra de arena, dice sí, bueno, los intereses moratorios son abusivos. Y la regla de la abusividad es que comporta la nulidad de pleno derecho de la cláusula si la cláusula no es esencial, porque si la cláusula es esencial, comporta la nulidad del contrato al faltarle una pata. Pero la cláusula de intereses moratorios no es esencial en absoluto. Podemos pensar perfectamente un contrato de préstamo sin intereses moratorios. Es una cláusula accesoria, puede estar o no estar. Pues bien, siendo una cláusula accesoria, la regla es que la nulidad comporta la nulidad parcial de la cláusula. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde ya 2012, las cláusulas abusivas ni se moderan ni se integran, se expulsan del contrato como si no hubieran estado allí. Esto significaría que una cláusula de intereses moratorios del 6%, teniendo un remuneratorio del 2%, es abusiva, como podéis observar, porque superan 2 puntos porcentuales al interés remuneratorio, pues eso significaría que la cláusula de intereses moratorios se tachara del contrato, fuera declarada nula en absoluto, no está allí, por lo tanto los intereses moratorios son cero patatero. Pero nuestro Tribunal Supremo, como os digo, da una de cal y otra de arena, no quiere tampoco sancionar excesivamente a la banca y como consecuencia de ello el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha echado para atrás las sentencias constantemente desde 2013. Pues bien, nuestro Tribunal Supremo dice, bueno, pero una vez que se declara la nulidad de la cláusula de intereses moratorios, los intereses moratorios quedan fijados en el interés remuneratorio, es decir, en el 2% en nuestro caso, porque los intereses remuneratorios se siguen produciendo. Bueno, esto es moderar la cláusula, porque todo lo que no sea igual a 0 en concepto de intereses moratorios es igual a moderación, integración, a reducir la cláusula y no eliminarla, ¿vale? Que es lo que no permite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, para el Tribunal Supremo se siguen produciendo intereses en el tipo fijado, en el tipo previsto para el interés remuneratorio, solo que en concepto de moratorios. Esto está mal, pero es la jurisprudencia que tenemos. Creo que con esto más o menos os he dado unas pinceladas básicas de lo que es el contrato de hipoteca, de lo que es el contrato de préstamo hipotecario, que es donde se producen los abusos y para lo que nos hemos dado la ley de contratos de crédito inmobiliario que transpone la Directiva 17 de 2014 de la Unión Europea. Y os animo a que escuchéis, si tenéis más interés, el vídeo que tengo sobre
la protección de los deudores hipotecarios. Una exposición o una introducción a esta normativa la tenéis en los primeros minutos hasta el minuto 16 y en concreto sobre la regulación del vencimiento anticipado y la historia bien contada y con más detenimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la jurisprudencia en materia de intereses moratorios, la tenéis en el minuto 1 hora y 4 minutos en adelante, ¿vale? No sé hasta qué minuto, pero bueno, ya cuando nos interese, pues paráis. Y también, si queréis saber cuál es la diferencia, si no os ha quedado claro de este audio, la diferencia esencial entre el control de abusividad que comporta la nulidad de una cláusula, es decir, nulidad parcial, pero se mantiene vivo el contrato, frente a la nulidad por usura que comporta la nulidad absoluta del contrato, es decir, romper el contrato, y eso significa restitución de prestaciones, es decir, que el prestatario debe todo el capital al prestamista al día siguiente. Podéis escuchar el podcast que tengo sobre el control de las tarjetas de crédito hasta el minuto 5:31. Y sin más, quedo a vuestra disposición, esperando que os haya resultado de utilidad, y nos vemos la próxima semana. Saludos.